Bendiciones a todos, a cada uno de ustedes en esta hora. Que la gracia y el amor, el favor de nuestro Padre Eterno sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos todos a esta transmisión. Que sea nuestro Abacadosh, nuestro Padre Santo, hablándonos lo que Él tiene para nosotros en este día. Bienvenidos, que esta noche podamos recibir lo que usted quizás ha estado preguntándole al Eterno, lo que usted quizás ha estado preguntándole al Altísimo, que sea nuestro Padre dándole respuestas en esta hora, en esta noche. Bienvenidos a esta transmisión. Continuamos con la enseñanza del primer libro de Reyes. Estamos ya muy cerquita a culminar este hermoso libro, este primer libro de Reyes, y con eso culminamos también ya este módulo, ¿verdad? Porque vamos estudiando libro por libro y lo vamos haciendo por módulo, ¿cierto? Este libro fue un módulo. Shalom, bendecida noche a nuestros hermanos en Ecuador, allá en Quito, en Chimborazo. Qué hermoso saber que se conectan, que sea nuestro Padre en este día hablándonos, como les decía, a través de su palabra. Y les comentaba que estamos muy cerca, ya la próxima semana culminamos este módulo, es decir, este primer libro de Reyes, que ha sido muy interesante. Sé que hemos aprendido mucho de lo que la palabra nos ha venido hablando. Ha sido muy edificante escudriñar este libro, y sé que a ustedes el Padre también les ha ido hablando mucho más, ¿verdad? Porque a cada uno de nosotros el Padre nos va hablando a través de su palabra. Vamos a ver qué es lo que en esta noche vamos a recibir de parte del Eterno. ¿Qué es lo que el Todopoderoso, nuestro Dios Altísimo, va a hablarnos? Esta porción de Primera de Reyes que habla de Acab y la viña de Nabot ha sido una porción que quizás muchas veces lo hemos escuchado, la hemos predicado, la hemos enseñado, pero recuerde que la palabra, ¿verdad?, es cíclica, y su palabra tiene tiempos donde nos habla nuestra vida, donde alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestro espíritu para que escuchemos o leamos lo que necesitamos nosotros en ese tiempo, en ese momento, recibir de nuestro Padre Eterno. Entonces vamos a ver qué es lo que el Altísimo en esta noche nos va a hablar por esta palabra que está en el primer libro de Reyes, capítulo 21. En esta palabra, en esta porción, vamos a ver acá que aparece un personaje que quizás nosotros siempre hemos hablado y siempre se va contra ese personaje. Vamos a ver acá que aparece Jezabel. Y vamos a mirar y a quitar algunas enseñanzas que quizás nosotros también estábamos como errados por cuanto no se nos había resplandecido la escritura. Pero ahora que estudiamos la Torá, los profetas, tenemos un nivel de entendimiento diferente a cuando lo teníamos antes. Entonces vamos a ver qué es lo que el Eterno en esta noche nos va a hablar. Dice acá en Primera de Reyes, capítulo 21, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Bueno, empecemos acá mirando algo importante. Dice que pasadas estas cosas. ¿Qué cosas? Esto es para que nosotros recordemos el acontecimiento anterior. ¿Por qué? Porque el acontecimiento anterior, o sea, el capítulo 20, nos va a conectar con algo, ¿verdad?, acá en el capítulo 21, y que va también a finalizar en el capítulo 22. Vamos a ver cuáles cosas es la que está hablando acá, ¿verdad?, la escritura. Recordemos que en el capítulo 20 nosotros habíamos visto al finalizar en el versículo 42 cómo llegó una palabra profética para el rey Acab, pero una palabra profética a donde a él se le dio una sentencia, un juicio, ¿verdad? Recordemos eso, que un profeta le dijo: por cuanto soltaste de la mano al hombre de mí, por mí maldito, fue una palabra que le mandó el Eterno, ¿verdad?, al rey Acab, por cuanto lo dejaste libre, por cuanto soltaste. ¿A quién lo había soltado? Al rey de Siria, a Ben-Hadad.
Recordemos que él hizo un pacto, ¿verdad? Y le dijo, como me vas a restituir, entonces hacemos este pacto, y dice que lo dejó, lo soltó. Entonces llega un profeta enviado del Padre Eterno y le da una palabra, pero una palabra de sentencia, y le dijo: por cuanto lo soltaste, por cuanto libraste al que estaba destinado para destrucción, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Tu vida será por la de él y tu pueblo por su pueblo. Entonces vemos acá que pasados todos estos acontecimientos, sí, acá dice que Acab se fue a su casa, dejó allí al profeta, se fue a su casa triste y enojado. Pero cuando él se va a su casa, él ya portaba una palabra de sentencia, una palabra que el eterno Dios de Israel había enviado a hablarle a Acab, ¿verdad? Por cuanto quebrantó una instrucción. Entonces pasaron todas estas cosas, y por eso dice el capítulo 21, verso 1, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña. Su viña estaba al lado del palacio de Acab. Vemos acá a un personaje llamado Nabot, ¿verdad? Y dice que él tenía una viña, era propietario de esa viña, él cultivaba esa viña, él labraba esa viña, ¿verdad? Él disfrutaba, podríamos decir, también de los frutos de esa viña. Él tenía esa viña y estaba al lado de ¿dónde? ¿O de quién? Del palacio de Acab, o sea, al lado del palacio del rey de Samaria. Entonces vamos a mirar algo importante acá, que aunque estaba junto al palacio del rey Acab, ¿verdad? Aunque estaban juntos, no eran iguales estos propietarios. Acab tenía tierras, Acab tenía mucho, ¿verdad? Quizás Nabot solo tenía esta viña, pero recordemos que eran muy diferentes Acab con Nabot. Acab era un transgresor de las instrucciones del Altísimo. Nabot era un hombre que tenía temor del Todopoderoso, era un hombre que caminaba conforme a las instrucciones del Padre. Y ya vamos a mirar acá, ¿verdad? Algo también que nos hace notar claramente aspectos importantes en este pasaje. Entonces, aunque estaban cerca, el palacio con la viña de Nabot no eran iguales, eran muy diferentes estas dos personas, ¿verdad? Como tal, aunque era el rey, era un transgresor. Nabot era alguien que cultivaba su viña, pero era alguien que tenía temor del Altísimo. ¿Qué le dijo Acab? Verso 2. Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Mire, qué tremendo, ¿no? Nabot, propietario de esta viña, quizás era muy hermosa, productiva, ¿verdad? Recordemos que era un justo, y todo lo que el justo tiene, lo que hace en las manos del justo, prospera. Quizás su viña era muy próspera, ¿verdad? Y Acab puso sus ojos en la viña de Nabot. Él quiso esta viña y por eso le dice: dame tu viña para un huerto de legumbres. Es decir, iba a cambiar todo el diseño. ¿Por qué? Porque esta viña era para cultivar, ¿qué cosa? Vamos a decirlo así, era una viña donde se cultivaba el fruto para sacar vino, ¿sí? Y Acab lo quería para un huerto de legumbres. ¿Y por qué quería esta viña? Él le dijo: porque está cercana a mi casa. Al decirme está cercana a mi casa, yo veo algo interesante. Es que Nabot envidiaba esta tierra. Es que Nabot envidiaba esta viña, porque sus ojos veían que era próspera esa viña, que era próspero lo que tenía este varón llamado Nabot, ¿verdad? Entonces, si usted dice: pero eso era una viña, yo no tengo tierras, pues a mí ¿qué me pueden envidiar? Porque yo no tengo cultivos. Pero resulta que la viña en este tiempo es algo que te ha regalado el Todopoderoso, tu Padre Eterno. Ya vamos a ver por la palabra. Tanto era la envidia por la viña que tenía Nabot, que Acab le dijo: mira, yo te doy algo mejor,
¿sí? Yo te daré otra viña. Mire qué interesante. Le dice, te daré otra viña mejor que esta. O, si mejor te parece, te doy tu dinero en efectivo, por decirlo así. O te doy tu valor en dinero. Lo interesante acá es que cuando alguien te envidia algo, a toda costa quiere lo que tú tienes. La viña en este tiempo puede ser tu matrimonio, tu hogar, tus hijos. Si el padre te ha dado una empresa, un negocio, un trabajo, tu viña es aquello que ha venido como parte de aquello que recibiste del eterno creador del cielo y de la tierra. ¿Qué más puede ser tu viña? Como es una herencia, ¿verdad? Herencia del Todopoderoso son los hijos, ¿verdad? ¿Qué más puede ser tu viña? Esos dones que el Creador te ha dado para el servicio de Él, ¿verdad? Y esta viña de Nabot era una viña próspera, era una viña que a los ojos de aquel que la miraba sentía envidia, ¿sí? Miremos algo interesante. ¿Y dónde estaba? Cercana a la casa de Acab. Entonces, él tenía muchos terrenos donde poder hacer su huerto de legumbres, pero resulta que quería esa tierra, que quería lo que era de Nabot. Y entonces, ¿qué pasa cuando Nabot escucha esto? Nabot le dice a Acab, guárdeme el Shaddai, ¿verdad? O líbreme de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Entonces vamos a ver acá algo interesante. Líbreme el Shaddai, voy a leer en otra traducción, de negociar con la heredad de mis padres. Entonces miremos a Nabot, un hombre justo, un hombre que guarda instrucciones del Creador. No crea que era porque es que yo cuido lo que me dejó de herencia mi papá. No, como muchos que no conocen instrucciones, de pronto lo hacen. No, acá estaba Nabot hablando de qué, de los derechos, por decirlo así, en cuanto a la propiedad, a lo que se había heredado. La palabra heredad en hebreo tiene que ver o significa algo heredado, herencia, porción, posesión, patrimonio, bienes, pozo, también significa pozo, o también modo de descendencia. Entonces, miremos algo interesante acá. ¿Qué es lo que quería Acab? Vamos a ver acá, dice que significa herencia, significa porción, significa bienes, significa algo heredado, ¿sí? Entonces, nosotros cuando vemos Torá, en Levítico capítulo 25, habla, ¿verdad?, que la tierra no debía venderse sin derecho a reclamo, porque la tierra es mía, dice el eterno Dios de Israel. Eso tiene que ver en cuanto a las leyes de propiedad, ¿verdad? Dijo el Todopoderoso en Levítico, ustedes no son más que extranjeros que residen conmigo. Entonces vemos acá algo. ¿Qué buscaba Acab? Acab buscaba que Nabot quebrante una instrucción. Lo que escrito está en Levítico, lo que el Padre había dejado ya establecido en su palabra, porque le dijo, yo te doy otra o te pago, ¿verdad?, en valor, su valor en dinero. Entonces Nabot le dice, no, yo no puedo hacer esto porque es algo que he heredado de mis padres, es algo que yo heredé y la palabra dice, escrito está, ¿verdad?, que yo no te la puedo vender. Entonces, ¿qué será en este tiempo que el enemigo está buscando de ti? ¿Qué es lo que está o en qué es lo que ha puesto los ojos? Porque ha visto que es próspero, un matrimonio próspero, ¿verdad? Hay mucha envidia afuera. Un negocio próspero, hay mucha envidia afuera. Una empresa que es próspera, una empresa que es manejada por las manos de un justo, hay mucha envidia afuera.
hay mucha envidia en tu ministerio, en tu llamado, en lo que el Padre ha depositado en ti, en ese don que el Padre te ha entregado, porque eso es una herencia, ¿verdad? A usted ni a mí no nos costó, eso lo heredamos. Una heredad, como habla acá, ¿verdad? Nabot, y dice, no te puedo dar porque esto es la heredad de mis padres, es la heredad que ellos me dejaron. ¿Qué es lo que el Padre te ha entregado hasta este tiempo? Algo que llegó de parte del Creador. Y esa es tu viña, como les decía, ¿verdad? Los hijos, por hablarlo así, el matrimonio, el hogar, la empresa, el negocio, el ministerio, lo que el Padre ha puesto en tus manos, ¿verdad? Acab buscaba que Nabot quebrante Torah. Lo cierto es que él andaba detrás de la herencia de Nabot. Herencia, como les decía, también son los hijos, ¿verdad? ¿Qué ha buscado el enemigo en todo este tiempo a través de leyes? Ha buscado los hijos, adoctrinarlos, ¿verdad? Con enseñanzas, adoctrinarlos, con ideologías. ¿A quién está buscando? A los niños, a los pequeños. ¿Quién está detrás de ellos? El enemigo. Porque Acab aunque era rey de Israel, recordemos que aquel que no obedece las instrucciones del Creador se vuelve enemigo del Creador. Y Acab no estaba obedeciendo al Creador. Acab se había dado a los ídolos. Acab era alguien que vivía quebrantando instrucciones y ya portaba una sentencia de parte del Creador, ya portaba un juicio de parte del Creador. Entonces, si herencia del Shaddai son los hijos, ¿te has puesto a pensar que ese enemigo de Israel, por llamarlo así, del pueblo del Creador, ese enemigo, ¿verdad?, está buscando los hijos, está buscando los niños, está buscando los adolescentes, está buscando los jóvenes. ¿Para qué? Para en su mente y en su corazón adoctrinarlos con ideologías, con palabras de decirle, eso fue otra época, eso que vivieron tus padres, eso fue otros años, hoy es diferente, libérate, hoy es diferente, vive tu vida, eres joven. ¿Quién cree que está detrás de todo aquello, verdad? El enemigo busca la bendición, la herencia, porque herencia es algo que recibimos sin que a nosotros nos haya costado, ¿verdad? Y Nabot habló de una heredad, habló de una herencia. El enemigo estaba detrás de esa herencia de Nabot. Entonces buscaba esa bendición, por decirlo así, que el Eterno había dado a Nabot, ¿verdad? El enemigo va a buscar y a envidiar siempre lo que el Eterno te ha dado. ¿Y quién se constituye un enemigo? Alguien que ve lo que tú tienes y lo envidia. Hay muchas personas que quizás no te lo dicen, como acá, por ejemplo acá. Acá no le dijo yo te envidio, es que yo quiero porque es que me da envidia. No, simplemente le dijo véndemelo. O te doy otra mejor, ¿verdad? ¿Y para qué la quería? Para un huerto de legumbres. Él quería cambiar un diseño. ¿Cuántos en este tiempo será que han vendido la heredad, la herencia, la bendición que el eterno Dios de Israel les ha dado? ¿Qué es eso? El ministerio, ¿verdad? El don. Vendieron el don por unas cuantas monedas. Muchos han vendido el don por aquello que va en satisfacción para ellos mismos, para lucrarse aquellos. Entonces vemos acá que hay alguien que envidia lo que el justo tiene. Hay alguien que siempre va a mirar qué es aquello que ha florecido en tu vida, qué es aquello que está dando fruto, porque la viña de Nabot daba fruto. La viña de Nabot era próspera. Cuidado, porque el enemigo mira el área donde tú estás dando frutos, donde tú estás fructificando. ¿Y qué va a querer el enemigo? Que quebrantes instrucción, que quebrantes lo que escrito está. Esto buscaba Acab a través de ¿qué? De todo el ofrecimiento que le estaba haciendo.
te doy algo mejor, ¿verdad? O si quieres te lo pago por el precio que cuesta, yo te lo pago. Estos ofrecimientos siempre van a venir del enemigo. Estos ofrecimientos van a venir del adversario. ¿A causa de qué? A causa de que tú quebrantes, ¿verdad? Él quiere que quebrantes instrucciones. Y no solamente instrucciones que de pronto leemos acá como en Levítico. Una palabra que el Creador te ha dado. Una instrucción que el Creador te ha dado, ¿verdad? Y llega ese adversario, llega aquel que te envidia y te va a decir, no, mira, esto está mejor. Porque de hecho Acab le dijo, yo te voy a dar una mejor. Si ya él tenía una mejor, ¿por qué no se quedaba con la mejor? Porque simplemente quería que quebrante instrucción. Entonces tenemos que estar muy atentos, porque así llega el adversario, con una buena tentación. El adversario va a llegar con un buen ofrecimiento. El enemigo va a llegar con algo que va a deslumbrar tus ojos. ¿Qué tal una voz diciendo, me vas a dar una mejor? Me vas a dar dinero. Pues bueno, hagamos el trato. ¿Qué tal un Nabot que no hubiese estado firme en la obediencia? Pactaba, ¿verdad? Y le decía, trato hecho, te la cambio. O trato hecho, págame tanto. Entonces miremos que no nos podemos nosotros poner en ese plano. ¿En qué plano? En negociar lo que a nosotros no nos costó. En negociar lo que vino como una bendición del Creador. En negociar aquello que recibimos por gracia, por decir, nuestros dones, lo que el Padre nos ha dado. No podemos negociar con aquello que a nosotros no nos ha costado. Entonces, vemos acá que Acab quería esa porción de tierra, como en este tiempo. El enemigo va a querer tus bienes, va a querer lo que tú tienes, tu patrimonio, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal cuando le dijo te la cambio o te doy algo mejor? ¿Sí? El adversario va a venir con una muy buena propuesta a fin de ¿qué? A fin de tomar lo tuyo. Y no solamente de tomar lo tuyo, sino que también de que quebrantes una instrucción. Porque acá no se trataba solamente de que Acab tome lo que le pertenecía a Nabot, sino que al pactar Nabot con Acab, estaba quebrantando una instrucción. Recordemos que Proverbios 19:14 dice, propiedad y riqueza la dejan en herencia a los padres, pero vamos a ver que también es una bendición de Dios. La esposa eficiente viene del Shaddai. O sea que hay que cuidar la viña, esa esposa que el Padre Eterno te ha dado, porque también es una bendición, porque Él te la dio, porque Él te la entregó. Dice que la herencia, las riquezas dejan los padres, pero que una esposa, una mujer virtuosa, viene del Shaddai. Entonces, cuidemos esa viña. La esposa es una viña, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá. Verso 4. Vino Acab a su casa, triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y se volvió su rostro y no comió. Aquí vamos a ver algo interesante. Vamos a ver el carácter de un Acab, ¿sí? Vamos a ver el carácter de Acab. Cuando revisaba esta enseñanza, siempre habíamos dicho, Jezabel se pasa autoridad. Pero hoy vamos a ver algo interesante. Jezabel nunca se pasó la autoridad de Acab. Acab le entregó a Jezabel para que ella haga y consiga lo que él no pudo conseguir. Acab dice que se fue a su casa triste y enojado. Ese era un carácter o el carácter de este rey. Eso nos muestra, ¿verdad?, el carácter de este hombre llamado Acab. Un carácter que no estaba formado,
para ser rey, un carácter que no había sido formado para estar en una posición de liderazgo, un carácter que no había sido formado para estar al frente de todo un pueblo. Qué interesante, qué importante es la formación de carácter de un líder, la formación de carácter de un ministro. Acá vemos a Acab, que aunque siendo rey, no tenía carácter formado, no tenía carácter para liderar. Si usted lee el versículo 43 del capítulo 20 que vimos la semana pasada, cuando el profeta le dio el juicio de parte del Todopoderoso a Acab, él no se arrepintió. ¿Sabe qué hizo? Leamos de nuevo. Dice, el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Miremos el comportamiento de este hombre llamado Acab, el rey de Israel. Un hombre sin carácter, un hombre que no podía estar al frente de Israel porque no tenía ese carácter de un líder, un carácter formado. ¿Qué hacía cuando había algo que no le gustaba? Simplemente se ponía triste y luego se enojaba. Cuando recibe la sentencia de parte del Todopoderoso por medio del profeta, cuando recibe la palabra, ¿verdad?, de juicio, se entristece. Pero esa tristeza no fue para llevarlo a un teshuvá, no fue para llevarlo a un arrepentimiento. Aquí no, aquí dice que luego se enojó. ¿Y con quién se enojó? Se enojó con el profeta. ¿Por qué? Porque no le gustó la palabra profética y se fue a su casa, así, enojado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le dijeron algo que no le gustó, porque a su vida llegó una palabra que no le gustó. Acá vemos en esta porción del versículo 4 que cuando recibe la respuesta de Nabot, hace lo mismo. O sea que un carácter de Acab es cuando alguien les dice no, ¿verdad? Reacciona con tristeza y con enojo. Vemos acá el carácter de un Acab, triste y enojado. Lo mismo que manifestó cuando estuvo al frente del profeta, ahora manifestó cuando Nabot le dijo, no te voy a dar la viña porque es la herencia de mis padres, ¿verdad? Entonces, él va a su casa con esta actitud, con la misma actitud que había ido cuando lo confrontó el profeta. Va a su casa todo triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Así dice acá, que le había dicho, no te daré la viña. Aquí yo quiero hablarle algo a los padres. Mientras yo preparaba esta enseñanza, ¿verdad?, el padre me mostraba algo interesante. Hay muchos padres, madres, papás que están malformando un carácter en un niño o en una niña. Están permitiendo que ese carácter se moldee a este carácter de acá. Cuando usted le dice no a algo, simplemente se pone triste, unos lloran, otros se enojan, se van a su habitación, se acuestan y no comen. Lo mismo que hizo Acab. Esa era la forma de manifestar el carácter Acab. Esa era la forma de manifestar lo que sentía, ¿verdad? Y vemos acá que cuando usted reprende a un niño porque está haciendo algo y le dice no, ¿verdad? Y quizás la forma de castigarlo dice, no te voy a dar el celular, por decirle, pues no, algo acá. Entonces el niño se enoja y dice, no quiero comer, y va y se encierra en su habitación, no quiero, venga, no quiero, y no quiero. Cuidado, estamos malformando un carácter, como este carácter de Acab, porque a veces creemos que Acab solo se manifiesta en los varones. Cuidado, el espíritu de Acab, así como el espíritu de Jezabel, no es que se manifiesta si es de Acab en el varón y si es de Jezabel en la mujer. Recordemos que es espíritu y el espíritu no tiene sexo, se puede manifestar en varones, en mujeres, en niños, en adultos, en ancianos, ¿sí? Entonces vemos acá que este espíritu de Acab puede ser que aún en la actualidad se permita en los niños.
cuando arman sus berrinches, cuando los padres le dicen no y simplemente se ponen tristes, lloran porque en ese momento, ¿verdad? Le dijeron no, pero luego se enojan y no hablan todo el día y no le hablan todo el día al papá o a la mamá porque están enojados. Pero allí es cuando se forma también un espíritu de Jezabel. Vamos a ver por qué. Entonces, llega a su casa, se acostó en su cama, dice acá, volvió su rostro, o sea, estaba como un niño en su cama, ¿verdad? El espíritu de Acab se muestra en alguien que no acepta corrección, en alguien que no acepta que le digan no. Se muestra este espíritu de Acab, ¿verdad? Vemos acá que aunque ya portaba una palabra de juicio, no tuvo temor de ofrecerle a Nabot que quebrante instrucción. Antes él se enojó porque le dijeron no. Verso 5. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Vamos a ver qué pasa acá. Mamás y papás, padres. Muchos niños, varones y mujeres, presentan o están siendo manipulados por este espíritu. Este espíritu que manipula a los padres. ¿Por qué? Porque tienen esta actitud. Cuando le dicen no, ¿verdad? Se enojan, se entristecen, luego se enojan, se van a su cama, se encierran en su cuarto, están allí y no quieren comer y no salen. Pero luego aparece alguien, ¿verdad?, que se deja influenciar por el espíritu de Jezabel, que es manipulación. ¿Qué estaba haciendo Acab? Con todos sus berrinches. Estaba como un niño que hace berrinches, enojado, encerrado en su cuarto. No comió, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Jezabel le dice, ay Acab, pero ¿por qué estás así? Mira que estás decaído. ¿Cuántas veces los padres habrán entrado en la habitación de sus hijos? Ah, ya no estés triste, ya no llores, ya está bien, mañana te voy a comprar lo que quieres, pero ya no estés enojado. Muchas veces, como padres, ¿verdad? Cuando no conocemos las instrucciones, quebrantamos instrucciones y cedemos a la manipulación. Y es ahí donde entra Jezabel. Es ahí donde está operando. Y a veces hemos creído que solo está operando en una mujer con maquillaje, que está operando en una mujer y solamente hemos visto en una mujer. Hoy hay muchos niños que están influenciados a través del carácter, ¿verdad? Y están permitiendo que se manifieste Jezabel en sus casas. Entonces, acá, cuando Jezabel le pregunta, pero ¿por qué estás así? Mira, come. Como cuando los padres van y le dicen, ya no estés triste. Venga pues y venga, coma, que ya que se le pase ese enojo, venga, coma, ¿verdad? Ya salga de su cuarto, venga, vamos a dar un paseo. Esa no es la forma de solucionar algo que no está bien, ¿verdad? No cediendo al berrinche, no cediendo a la manipulación, sino ordenando como la escritura nos enseña. Entonces, Acab, como un niño sin carácter, ¿verdad? Era un hombre sin carácter. Cuando Jezabel le pregunta, él le dice, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella, y él me respondió, yo no te daré mi viña. Y lo más interesante de esto es que Acab, como rey de Israel, conocía las instrucciones, conocía lo que escrito está en Levítico, ¿verdad? En cuanto a las leyes de la propiedad. Él lo conocía muy bien. Él sabía por qué Nabot no podía darle la viña, porque no quería, ¿qué cosa? Quebrantar instrucción, porque no quería fallarle a su creador, porque no quería fallarle al que le había entregado esa porción como herencia, porque escrito está que todo le pertenece a nuestro Abacadosh, la tierra, su plenitud y todo cuanto hay, ¿verdad? Entonces vemos acá que él le cuenta y le dice, es que me dijo, yo no te daré mi viña, ¿verdad? Entonces es que acá vemos que lo que le molestó acá fue
el que no complacieran sus caprichos, el que no complacieran, ¿verdad?, ese capricho que él tenía de querer esa viña. Tenía otras mejores, tenía algo mejor, pero quería esa. Es como cuando los jóvenes o los niños dicen, es que yo quiero ese. Voy a poner un ejemplo. Hay jovencitos, tienen un celular, pero le dicen, no, pero es que yo quiero otro, yo quiero este, ¿verdad? Y lo tienen en buenas condiciones el que tiene ahora. Pero le hace un berrinche al papá, a la mamá, es que quiero este, quiero este, quiero este. Pero ¿y por qué no esté enojado? Entonces, bueno, está bien, el próximo mes te lo compro, tranquila o tranquilo. Estamos influenciando espíritus y luego decimos, no sabemos qué pasa en la casa, el diablo se ha metido. No, el diablo no se mete. Quiero decirle algo, al diablo se le abre la puerta. Y cuando se le abre la puerta, él entra y se manifiesta de diferentes formas. Muchos hogares pueden decir, pero si aquí tu papá, tu mamá, nos conducimos bien, estamos bien, no sé por qué están pasando situaciones tan duras en esta casa, no sé por qué el enemigo nos está atacando, porque quizás no es papá, no es mamá que está pecando, pero estamos permitiendo que los hijos hagan lo que quieren, que los niños desde pequeños estén siendo influenciados por estos espíritus. Entonces, vemos acá, verso 7, cuando Jezabel, ¿verdad?, actúa como esa mamá que consiente al niño caprichoso, que consiente a la niña que hace berrinche. Así actúa Jezabel, ¿sí? Y Jezabel entra y le dice en el verso 7, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? En otras palabras, deja de estar así triste. Tú eres el rey sobre Israel. Tú puedes hacer lo que quieras. Le dice, levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Cuando entramos, ya no estés triste. Mira cómo has llorado. Tienes los ojos hinchados. Mira, ya no estés así. Yo te la voy a dar. Acá Nabot no dijo, ¿y qué vas a hacer? ¿Y cómo es que la vas a conseguir? ¿Vas a ir a hablar con él? Acá vemos a un Nabot, a un Acab, falta de carácter, que simplemente le dijo, es que no me la quieren dar. Y entra Jezabel y le dice, no, ya no estés triste, yo te lo voy a dar. Como cuando esas madres o esos padres le dicen, ya no estés triste, yo te voy a comprar. Ah, tu papá te dijo que no, yo te doy, yo te lo entrego, yo te doy, yo te compro. O al contrario, mamá le dijo que no y el papá le dice, sí, yo te lo doy, tranquila, ya no llores. O tranquilo, no te preocupes, que yo te lo voy a comprar. Muchas veces no hay acuerdo en la casa entre papá y mamá, ¿verdad? Y los hijos están manipulando. Y ni qué decir cuando hay abuelos de por medio. Entonces tengamos mucho cuidado, porque lo que no ha podido Jezabel hacer por los adultos, los está consiguiendo por los niños y por los jóvenes. Por allí está entrando. Entonces, ¿qué pasa acá? Le dice, levántate, come y alégrate. Aquí vemos una voz perversa. Una voz perversa, la voz de Jezabel. Y eso es lo que hace la voz de Jezabel. Anima al pecador. La voz de Jezabel no confronta. La voz de Jezabel no viene a decirle, no, Acab, es que lo que usted está pidiendo, eso no puede ser. Es que lo que usted está queriendo conseguir, eso no se puede porque escrito está. Mire, la voz de Jezabel es la que dice, levántate y come, que yo veo cómo lo hago, yo te lo consigo. La voz de Jezabel anima. La voz de Jezabel al pecador lo levanta. Al pecador le dice, come, levántate, le sobe el hombro. Jezabel al pecador lo va a tratar muy bien, ¿verdad? Pero alguien que tiene el espíritu del Abacadosh va a confrontar al pecador. Va a confrontarle por su pecado y le va a decir, no, acá, esa viña tú no la puedes tomar porque escrito está. Entonces, vemos acá, voy a poner un ejemplo porque mucho se ha visto a Jezabel en las mujeres. Una mujer que no permite quebrantar instrucciones no es Jezabel. Es una mujer temerosa del Creador. Pero una mujer que anima al pecador, que le parece bien el pecado, esa es la voz de Jezabel. ¿Por qué digo esto? Porque siempre se ha hablado que
en los hogares, no, es que vea, la mujer parece una Jezabel. Pero si es una mujer que está firme en las instrucciones del Padre Eterno, es una mujer que hace respetar en su casa las instrucciones del Creador, esa mujer no es Jezabel, esa mujer es temerosa del Abacadosh, es una mujer virtuosa. Téngalo por seguro que lo que hace Jezabel es sobar el pecado, es decirle, come, alégrate, levántate, gózate, porque yo te lo voy a dar. Entonces, Jezabel siempre anima al pecador. Jezabel siempre va a animar al que está quebrantando las instrucciones. ¿Qué le dijo? Yo te daré la viña de Nabot. Vemos acá algo interesante. Vemos acá que ella no es que se fue por encima de la autoridad. No, aquí había, vamos a decirle, un niño malcriado. Aquí vemos un rey sin carácter, ¿sí? Alguien que simplemente por sus caprichos, él quiso algo y no lo pudo conseguir. Entonces vino Jezabel y le dijo, pero tú eres el rey. Entonces, para que ya no estés triste, yo te lo voy a dar, ¿verdad? Ella era la que cumplía los caprichos, ¿verdad? ¿A quién? A un rey con falta de carácter. Alguien inmaduro, ¿verdad? Alguien transgresor de la Torá. Es decir, ella le ayudaba a solucionar lo que él no podía conseguir. Y yo les decía la semana pasada que ella nunca apareció en el conflicto con el rey de Siria. Ella nunca apareció en ese conflicto, para nada. A ella no le interesaban las guerras, a ella no le interesaban los pleitos que habían entre un rey y otro rey. Ahí no la vemos actuar, no vimos actuar la semana pasada. Pero ahora sí entra en acción. Ahora sí llega a donde está Acab y le dice, levántate, come y alégrate. Lo mismo que pasa en este tiempo. ¿Qué representa Jezabel? La falsa profecía. En este tiempo hay mucha falsa profecía, donde le dicen, alégrate porque viene tu bendición, alégrate porque todo te va a ir bien, cuando hay una transgresión. Cuando hay quebrantamiento de mandatos, recuerde, el espíritu de Jezabel es el que viene a animar al que quebranta las instrucciones. El espíritu de Jezabel es el que viene a profetizar prosperidad cuando hay quebrantamiento de instrucciones. Ese es el espíritu de Jezabel. Levántate, alégrate y come. El espíritu de Jezabel alegrando al pecador, levantando al pecador. ¿Cómo lo levanta? Con palabras almáticas, con palabras de bendición, cuando Dios, el Dios de Israel, nunca ha bendecido de esa forma. Al transgresor, al pecador, primero lo alinea, primero permite que haga un teshuva. Recuerde lo que hemos venido estudiando. La lluvia no cayó en Israel, mientras que el pueblo reconoció y dijo, Yahweh es Elohim. Yahweh es Elohim, cuando el pueblo se volvió al Todopoderoso. Jezabel le dice, yo te daré, ¿verdad? Le dice, levántate, alégrate y come, ¿verdad? O sea, palabras emotivas, lo que le gusta ahora a mucho pueblo creyente. No importa que se quebranten mandatos, no importa que esté en pecado, no importa que esté quebrantando, levántate, come, o sea, palabras de bendición, palabras almáticas, palabras que todo te va a ir bien, palabras de prosperidad. Eso hace la falsa profecía dirigida por Jezabel. Acá vemos a un rey Acab que nunca le preguntó, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a conseguir? Yo no lo pude hacer, siendo el rey no lo pude conseguir. Entonces, dice el verso 8, ella escribió cartas en nombre de Acab y los selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Vemos acá, si ella escribe cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, ¿verdad? Esto estaba en conocimiento de Acab y les voy a demostrar más adelante por la palabra por qué. Acab sabía muy bien el plan que Jezabel estaba haciendo. Acab estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Jezabel. Nunca se pasó su autoridad. Acab
le entregó su anillo. Acab le entregó su autoridad, ¿verdad? Por decirlo así, porque el anillo era lo que sellaba, ¿verdad? Las cartas cuando el rey las enviaba. A Jezabel no le interesa, ¿verdad? Suplantar autoridad. ¿Por qué? Porque ella misma es autoridad. Si lo vemos en el plano espiritual, es un principado, ¿sí? Entonces, ella lo que necesita es estar al lado de alguien que ejerce gobierno, que tiene autoridad en las diferentes áreas, en las diferentes dimensiones, política, espiritual, de gobierno, por decirlo así. Pero no vamos a hablar en detalles ahora esto. Entonces, ella tomó lo que Acab le entregó. Acab le entregó su anillo y ella escribió cartas. ¿Por qué? Porque él seguía acostado. Y ya le voy a decir hasta cuándo él estuvo acostado con ese capricho, con ese lloro, por decirle así, ¿verdad? Entonces, dice que ella escribe cartas a nombre de Acab. Ella planifica con astucia un plan perverso. Y Acab estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Porque le entrega su anillo. Y estuvo de acuerdo a fin de ¿qué? De él satisfacer su capricho, ¿verdad? Entonces, vemos acá una mujer que lleva a quebrantar Torá, es una mujer que lleva por mal camino a un varón. Vemos acá una Jezabel. Más adelante dice que ella lo incitaba, ¿verdad? A hacer lo malo. Hay dos tipos de mujeres. Una mujer virtuosa que va a llevar a un varón a ser próspero, ¿verdad? A cuidar de poner por obra las instrucciones del Creador. Pero una mujer necia va a derribar absolutamente todo. Una mujer que dice no a quebrantar las instrucciones, una mujer que dice eso no porque el Creador dice en su palabra no, es una mujer virtuosa. No es una Jezabel, es una mujer virtuosa, es una mujer temerosa del Todopoderoso. Verso 9. Las cartas que escribió decían así: proclama ayuno y pon a Nabot delante del pueblo. Tremendo. Vamos a mirar acá. Vemos acá un ayuno. Vemos acá que Jezabel llama ayuno. Tremendo. Ella, en las cartas que emite, las cartas era pues como un mandato, por decirle así, ¿verdad? Algo que tenía que hacer el pueblo, y esas cartas iban dirigidas ¿a quién? Dice que fue a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad. Estos ancianos, sí, eran espirituales, pero eran corruptos. Eran aquellos que se sentaban a la mesa de Jezabel. Eran aquellos que hacían lo que Jezabel les decía que hagan. Eran aquellos que obedecían la voz de Jezabel. ¿Por qué? Porque ella los alimentaba. Porque ellos se sentaban a comer en la mesa de Jezabel. Porque Jezabel los trataba bien, ¿verdad? Los recompensaba. Entonces, proclama ayuno. Eso dice, proclama ayuno. Vemos que Jezabel también proclama ayuno. Jezabel también ayuna, por decirlo así. ¿Y para qué? Para satisfacer o conseguir sus caprichos, satisfacer sus deseos, ¿verdad? Y de hecho, que vamos a ver que los consigue, pero con astucia, con un plan perverso. ¿Cuántas personas ayunan, creyentes, ayunan por un esposo, por una esposa, por una casa, por un carro? ¿Será que acaso eso es bíblico? Vemos acá que ayunó Jezabel para conseguir, ¿qué cosa? Propósitos de Acab, para conseguir una viña, la viña de Nabot. Vemos acá que este ayuno, ¿verdad?, que proclama Jezabel, tenía un fin: conseguir lo que ella le iba a entregar a Acab. Lo mismo hace en este tiempo el espíritu de Jezabel. Proclama ayuno, ¿verdad? Aquí no vemos que el Altísimo haya pedido un ayuno. Ella lo proclama, ¿verdad? Y resulta, vamos a ver el verso 10, y también la carta decía: pon a 2 hombres perversos. ¿Qué significa perversos? En hebreo significa
quebrantadores de Torá, quebrantadores de instrucciones, aquellos que no tienen temor del Altísimo. Ella mismo dice, proclamen ayuno, les sugiere todo el plan. Busquen a 2 hombres perversos y pónganlo delante de él, de Nabot, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Elohim y al rey, y entonces sáquenlo y apedréenlo para que muera. Veamos algo interesante. Jezabel conoce muy bien la Torá. Jezabel conoce muy bien instrucciones. Cuando ella dijo, busquen 2 hombres, pero perversos, o sea, que no tengan el mínimo de temor del Creador, que no les cueste nada decir una mentira, que sean testigos falsos, o sea que allí quebrantamiento de Torá, ¿verdad? Porque la palabra dice que el testigo falso, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Ese va a ser también un transgresor de instrucciones. Entonces, Jezabel conoce que dice que por boca de 2 testigos va a ser válido un hecho. Entonces, conoce muy bien la Torá. Ella dijo, busquen a 2 que atestiguen contra Nabot, como que blasfemó contra Dios y contra el rey. El que blasfemaba contra Elohim, contra Dios y contra el rey, debía morir apedreado. Entonces vemos que Jezabel conoce muy bien la escritura, conoce muy bien para planificar algo, entre comillas, espiritual, ¿verdad? Porque aquí parecía todo espiritual. Aquí ella buscó 2 testigos, como dice la Torá. Aquí ella buscó a alguien que testifique lo que merecía pena de muerte, ¿verdad? Alguien que diga que blasfemó contra Dios, el Dios Altísimo, y contra el rey. Dijo, sáquenlo y apedréenlo para que muera. Mire, recordemos que, como les decía, Jezabel usó Torá al colocar 2 testigos, como dice Deuteronomio 19:15, pero usó testigos falsos y eso lo castiga la Torá. En el mismo libro de Deuteronomio lo dice en el capítulo 19. Proverbios 19 también dice, testigo falso no quedará sin castigo. ¡Qué tremendo! Y a veces nosotros creemos que obedecemos las instrucciones, pero ¿qué tal si nos hemos prestado para ser un testigo falso? ¿Qué tal si estamos diciendo algo que nosotros no hemos visto, que a nosotros no nos consta? ¿Sí? Por eso es mejor estar calladitos. Si nosotros no somos testigos de lo que están hablando, usted no puede decir algo que le contaron porque usted no lo vio. Tiene que haber 2 testigos para que algo se dé por válido. Tiene que haber 2 testigos. Eso dice la Escritura. De lo contrario, un testigo falso no queda sin castigo. Sigamos. Dice, y los de su ciudad, los ancianos y los principales, mira, no eran cualquier persona. Ella se tomó de gente que estaba sobre autoridad, ¿verdad? Con gente que tenía autoridad en la ciudad. Por eso le digo, ella lo que busca personas, o este espíritu, vamos a hablarlo ya como un espíritu en este tiempo, busca personas que estén en autoridad. Eso es lo que quiere, no para pasarse sobre ellos, sino para hacerlos sus aliados, para usarlos en sus planes perversos, ¿sí? Dice, los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a los escritos en las cartas que ella les había enviado. Mire, o sea que hicieron tal como les pidió. Eran corruptos, se sentaban a la mesa de Jezabel y hacían lo que Jezabel les mandaba, porque estaban bien pagados, bien alimentados, ¿verdad? Y ellos quebrantaban Torá. No es que ellos no la conocían, claro que la conocían, pero la quebrantaban por sus propios beneficios. Eran bien remunerados, estaban comiendo de la mesa de Jezabel, es decir, eran alimentados por ella. ¿Qué pasa en este tiempo? ¿Por qué el Creador está llamando a su pueblo, ¿verdad?, a despertar, a conocer las Escrituras, a conocer lo que escrito está y que se abra el entendimiento de cada uno de nosotros?
porque quizás por años muchos han estado sentados en la mesa de Jezabel, creyendo todo lo que se les decía. Así estaban estos ancianos, haciendo todo lo que Jezabel les decía. ¿Por qué? Porque recibían una remuneración. Usted se imagina a un ministro que tiene una remuneración, un sueldo en un ministerio. Va a hacer todo lo que le dice, ¿verdad? Su jefe, por llamarlo así. Mal llamado, pero realmente así hay muchos lugares a donde todos tienen un sueldo, a donde todos reciben una remuneración por el trabajo que hacen. Eso no es bíblico. No nos sentemos a la mesa de Jezabel, porque al menos si acá usted es un ministro, usted es un profeta, usted tiene que hablar lo que el Padre Eterno le manda hablar y no lo que otros quieren escuchar. La próxima semana vamos a ver algo muy interesante. Todos hemos escuchado de Micaías. Sé que Dios va a seguir hablando. Dice que el verso 12, proclamaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Esa era la instrucción. Mire, quebrantar Torah a causa de querer algo, ¿verdad? De tomar como posesión algo, de tomar algo que no les pertenece, algo que quebrantaba Torah, pero a Jezabel no le interesa quebrantar Torah. A Jezabel no le interesa que se quebrante Torah, ¿sí? Y cuando digo Jezabel, estoy hablando de los que operan bajo ese manto de Jezabel. Falsas profecías, falsas enseñanzas. No importa que se quebrante, con tal de tener sus propios beneficios. Hicieron tal como ella les dijo. Propusieron ese ayuno. Así dice acá el verso 12. Ayunaron y presentaron a Nabot delante del pueblo. Usted se imagina la cara de esos testigos falsos. Usted se imagina la cara de todos esos ancianos mirando a Nabot como culpable y Nabot siendo un hombre justo, un hombre que no quebrantó Torah, un hombre que se mantuvo firme en lo que escrito está. Eso es amar a Dios, al Dios Altísimo, al Dios de Israel, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Cuando aunque vengan las tentaciones más hermosas a su vida, usted diga no. Cuando venga, ¿verdad?, el tentador a ofrecerle lo que puede parecer lo más lindo, usted dice no. ¿Sí? Entonces, vemos acá, dice el verso 13, vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Elohim y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y allí murió. Estos hombres perversos, como les decía, perverso en hebreo, alguien que no tiene temor del Dios Altísimo. Perversos, alguien que quebranta Torah, que no le interesa el derramamiento de sangre. Aquí dice que murió, es decir, hubo un derramamiento de sangre. Y hemos venido estudiando y hemos hablado que derramamiento de sangre no solamente es así como acá, que lo apedrearon. Hoy la lengua apedrea y mata mucho más que en las guerras. Hay mucho más derramamiento de sangre con la lazón jará, con la lengua maldiciente, atestiguando, hablando, afirmando algo que no hemos visto. Y quizás estamos dañando a nuestro prójimo, quizás estamos dañando a nuestro hermano, quizás estamos dañando a un justo. Tengamos mucho cuidado, porque un justo como Nabot es alguien que se mantiene firme para no transgredir Torah, para no transgredir instrucciones, para no fallarle a su creador. Y quizás muchos han matado, han apedreado a ese justo con su lengua por causa de la Torah. Pero Yeshua dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa, o sea, cuando por guardar lo que escrito está, ¿verdad?, digan contra ti muchas cosas mintiendo. Eso hicieron contra Nabot. Mintieron. Él nunca hizo eso. Él se mantuvo íntegro en guardar las instrucciones. Él se mantuvo íntegro obedeciendo lo que escrito
está. ¿Qué más hicieron acá? A Jezabel no le interesa quebrantar instrucciones. Estamos viendo Torah. Éxodo 20:16 dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y ellos estaban siendo testigos falsos. Ellos estaban dando un testimonio falso. Qué tremendo. Cuando nosotros conocemos Torah, recuerde que la palabra dice que en otro tiempo Dios, nuestro Padre Eterno, nos dejó pasar en los tiempos de ignorancia. Pero en este tiempo, el Altísimo ya no nos va a dejar pasar. Él no va a dar por inocente al culpable. Usted y yo sabemos que la lazón hará es apedrear, es matar, es derramar sangre. Un falso testimonio es también quebrantamiento de Torah, ¿verdad? Entonces, vemos acá que lo apedrearon y murió. ¿Por qué? Porque con eso se castigaba al que blasfemaba contra Elohim y contra el rey. Yo quiero decirles en esta hora que Jezabel ha usado la lengua de muchas personas. ¿Para qué? Para blasfemar, para levantar falsos testimonios contra matrimonios, contra ministros, contra hermanos, ¿verdad? Y como les digo, no de forma directa, porque aquí vemos que Jezabel, pues podríamos decir, ella no intervino, ella mandó, ella usó a los ancianos, a esta gente que estaba en autoridad, buscaron 2 personas más, pero así se dio el plan perverso de Jezabel. Y terminó en muerte. Ese era el plan de Jezabel. Es el mismo plan que el espíritu de Jezabel tiene para matar ministros, ministerios, matrimonios, amistades, a los hermanos en la fe. ¿Cómo los mata? Matar significa dividir. Matar significa separar. Ha dado muerte a muchos. ¿Por qué? Por falsos testimonios. Porque han levantado su lazón hará, ¿verdad? Y no les importa quebrantar lo que escrito está, porque aún conociendo, lo hacemos. Vamos a ver el verso 14 y 15. Dice, después de enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. O sea, ese era el propósito de Jezabel. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, le dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot ya no vive, sino que ha muerto. Mire, reportaron a Jezabel, o sea que en otras palabras le dijeron, Jezabel, ya cumplimos tu pedido. Jezabel, ya hicimos lo que tú nos pediste, ¿verdad? Ya Nabot fue apedreado y ya murió. ¿Y todo esto para qué fue? Para satisfacer un capricho de alguien que no tenía carácter formado, de un Acab, ¿verdad? No solamente quebrantó las instrucciones, sino que no le importó la vida de una persona. Yo quiero decirle algo. El espíritu de Jezabel viene a matar. Y es el mismo espíritu del que habla la Escritura. Que el ladrón no viene sino a robar, a matar y a destruir. Eso era lo que buscaba. Y lo que sigue buscando este espíritu de Jezabel. Está destruyendo matrimonios, está destruyendo niños, está destruyendo jóvenes, está destruyendo familias, está destruyendo entre los hermanos de la fe, está destruyendo la unidad. Es el mismo, es un asesino, porque matar es dividir, matar es hacer un corte, y eso es lo que está haciendo, está dividiendo. ¿Por qué? Porque sabe que es la forma de ganar ventaja, ¿verdad? Y como les digo, Jezabel o este espíritu de Jezabel no solo viene por los profetas, no, aquí vemos, actúa todo o con todo lo que le es tropiezo, con todo lo que quiere sacar de su camino. Vemos acá que le dice, levántate y toma la viña de Nabot. O sea que Acab seguía como niño. Acab seguía, ¿verdad? Con su mismo capricho, con su misma actitud, ¿verdad? Porque si le dice, levántate, era lo mismo que le habló anteriormente. Levántate y toma la viña. Ya murió. Y algo que me llama tanto la atención es que Acab seguía en esa posición caprichosa de rebeldía y de soberbia, esperando que le digas, ya no llores,
toma, aquí está lo que quieres. Como les decía al principio, tal como hacen muchos padres, tal como hacen muchos en este tiempo. Y me llama la atención que Acab, cuando escucha esto, que Nabot ya no está vivo, sino que está muerto, Acab toma una posición, voy a decirlo acá, de alegría. Porque dice que oyendo a Acab, dice el verso 16, que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. O sea que a él ni siquiera le importó que Jezabel planificó algo de muerte. Por eso digo que él lo sabía muy bien. Que Jezabel le contó cuál era su plan. Cuando él escucha que Nabot murió, él no se lamenta. A él no le interesa la muerte de Nabot. Simplemente le interesa tomar posición de lo que su corazón anhelaba, de lo que él quería. Y cuando escucha, levántate, ya está muerto, ¿qué dice acá? Dice que se levantó para tomar posesión de ella. Es decir, Nabot se alegró, porque se da prisa. ¿Qué hizo Jezabel? Le entregó lo que quería. ¿Y qué pasa? Él permitió, todo lo permitió porque él quería obtener esa tierra de Nabot. ¿Y cómo lo consiguió? Con un plan perverso, que empezó con un ayuno y terminó en muerte. Qué tremendo, ¿cierto? Y es por eso que nosotros necesitamos estar tan apercibidos, porque aún lo que parece espiritual puede venir de parte del espíritu de Jezabel. Tengamos mucho cuidado. No todo lo que podemos estar haciendo, si el Padre Eterno no nos ha pedido, cuidado, se está moviendo bajo el manto de Jezabel. ¿Sí? Entonces, veamos el verso 17. Entonces vino palabra de Yahweh a Elías Tisbita. Qué interesante. Vemos acá que el Todopoderoso llega a través de su profeta. Sí. Bueno, y antes de pasar a esto, yo les decía, y hay algo que el Espíritu me está ministrando en esta hora, y es que todo lo que usted haga sin que el Creador le ha pedido, se va a mover influenciado por el espíritu de Jezabel. ¿Sí? Acá el ayuno lo proclamó Jezabel. El ayuno lo proclamó Jezabel para conseguir algo que ella quería entregarle a Acab, y era de Nabot. Tengamos mucho cuidado porque podemos estar haciendo muchas cosas, pero que no nos ha pedido el Creador. Verso 17. Vino palabra de Yahweh a Elías. Aquí aparece el profeta Elías. ¿Por qué aparece? Porque el Padre Eterno le da una palabra. Es decir, le da una palabra a su mensajero. Y si notamos en el capítulo 20, recuerde que ahí vimos como a 3 profetas. Vimos actuar a 3 profetas enviados del Padre. No era Elías, pero ahora sí aparece Elías. ¿Y sabe por qué? Porque el profeta Elías, ¿verdad? Aunque no vino a confrontar directamente a Jezabel. Note algo interesante. Muchas veces hemos dicho que el profeta Elías confronta a Jezabel. Aquí no confrontó a Jezabel, ¿sí? Vino a confrontar a Acab. Lo mismo que cuando le dijo llama a los 450 profetas de Baal y a los 400 de Acera. No fue a confrontar a Jezabel, se lo dijo a Acab. ¿Por qué? Porque el profeta siempre va a ir a la cabeza. El profeta siempre va a ir a la autoridad. El profeta Elías era enviado a la autoridad que estaba siendo manipulado por Jezabel, que estaba siendo manipulado, ¿verdad?, por esta mujer. Aparece Elías, vemos acá, ¿sí? Y llega a donde está llega la palabra del Eterno a Elías y le dice, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, la cual ha descendido para tomar posesión
de ella. Mire, aquí vamos a ver algo interesante. El profeta es enviado. El profeta no llega por invitación. El profeta del Eterno no llega por emoción. Es enviado del Padre Eterno. Aquí Elías fue enviado del Padre y le dice, levántate y ve a Samaria. Y le dice, Acab está en la viña de Nabot y va a tomar posesión. O sea, ya la iba a tomar, ¿verdad? Ya estaba por tomar esa viña. Y le da una palabra y le dice, le hablarás diciendo, así ha dicho Yahweh, ¿no mataste y también has despojado? ¡Qué tremendo! En otras palabras le estaba diciendo, Acab, ¿no mataste a Nabot y ahora quieres quitarle la viña? Algo que me sorprendía tanto. ¿Por qué les dije que Jezabel no se pasó a autoridad? Porque aquí vemos que el Altísimo no le hizo responsable a Jezabel de la muerte de Nabot. Lo hizo responsable a Acab. ¿Sabe por qué? Porque él permitió que Jezabel haga todo este plan. Y no es porque Jezabel no sea culpable, pero vemos acá que la autoridad, que era Acab, él mismo permitió absolutamente todo. Y por eso la palabra de juicio, la palabra llega para Acab. La confrontación llega para Acab. El Todopoderoso no le manda al profeta Elías a donde Jezabel, lo manda donde Acab. Y le dice, ve y preséntate a Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Y dile, ya lo mataste, ya mataste a Nabot, y ahora quieres venir a quitarle la viña. Y le dice, y volverás a hablarle diciendo, primero lo confronta y luego le da el mensaje. Así ha dicho Yahweh, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Mire, vemos acá que el Todopoderoso lo hace responsable directo de la muerte de Nabot a Acab. Le dice, lo mataste y ahora has venido a despojarle su viña, a quitarle su viña, a apropiarte de su viña, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque aunque él no lo hizo con sus manos, él lo permitió. ¿Por qué? Porque era la autoridad en Israel, ¿verdad? Y como les decía hace un momento, el Eterno no tendrá por inocente al culpable. Elías recibió una palabra de sentencia para Acab. Y sabe que me llamó mucho la atención, es que Acab ya portaba una palabra de juicio. Ya el Eterno había dado una palabra de juicio que le había dicho, ¿verdad? Por cuanto tú dejaste libre al rey de Siria, tú vas a morir. Tu vida será por la de él. Es decir, ya portaba una palabra de juicio. Y sin embargo, a Acab no le importó seguir transgrediendo instrucciones. Qué tremendo es cuando el Eterno ya nos ha dado una advertencia, cuando el Eterno ya nos ha dado, ¿verdad?, una advertencia y seguimos transgrediendo. Acab estaba bajo ese velo, ese hechizo de Jezabel, tanto en sus ojos como en sus oídos, que no entendía la palabra del Creador, no entendía que era su vida, ¿verdad? Ya había recibido una palabra de juicio. Verso 20, veamos la reacción de Acab. Acab dice, verso 20, y Acab dijo a Elías, me has hallado, enemigo mío. Acab le dice, ¿verdad? Antes de que tome posesión, llega Elías y le dice Elías a Acab, ¿verdad?, el mensaje que le envía el Eterno, y Acab se molesta y le dice, me has hallado, enemigo mío, me has encontrado. En otra versión dice, me has encontrado, enemigo mío. O sea, en otras palabras le está diciendo, llegaste justo cuando voy a tomar posesión, tú eres mi enemigo. Tremendo, ¿no? Y Elías le dice, sí, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de
Yahweh. Algo que me llamó tanto la atención es que este Acab consideraba enemigo suyo al profeta Elías. Lo mismo que pasa en este tiempo. El profeta que confronta, el profeta que viene a traer mensaje del Eterno, va a ser odiado. A ese no lo van a aplaudir. A ese profeta no le van a recibir como reciben aquellos que se sientan en la mesa de Jezabel. Aquellos que aunque estén pecando le dicen, levántate, come, ven, vas a recibir esto, vas a ser prosperado. ¿Qué diferencia es? El profeta enviado del Todopoderoso, el que viene a entregar un mensaje del Creador, va a ser odiado, tal como odiaba Acab a Elías, ¿verdad? Y lo llamó enemigo. Recordemos que en la porción anterior que habíamos visto le dijo, tú eres el que turbas a Israel. En otras palabras, tú eres el que traes problema a Israel. Así es visto un profeta que viene con palabra del Eterno, ¿verdad? ¿Y qué más le dice? Le dijo que lo encontró, o sea, en otras palabras, que el Eterno lo envió a donde él estaba porque se había vendido a hacer lo malo. Es porque te has prestado para quebrantar instrucciones. Cuando usted lee hacer lo malo, quiere decir prestarte para quebrantar instrucciones. Hacer lo malo es quebrantar las instrucciones, ¿sí? Entonces, el mensaje del Eterno también era, he aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahayá, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con lo que has hecho pecar a Israel. Miremos algo tan interesante. Una persona que está en liderazgo, una persona que está dirigiendo, una persona, ¿verdad?, puede provocar a ira al Eterno. ¿Cómo? Cuando está rebelde, cuando no quiere obedecer las instrucciones. Eso es entrar en rebelión, cuando no hay obediencia. Y no solamente él, sino que le dice, has hecho pecar a Israel, porque hace que otros también quebranten mandatos, hace que otros también quebranten las instrucciones. ¿Por qué? Yeshua dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego. Si alguien está quebrantando instrucciones, obvio, va a hacer que los otros también quebranten, va a hacer que las otras personas también quebranten instrucciones. Y el mensaje del Creador fue ese: con tu rebelión me has provocado a ira e hiciste pecar a Israel, ¿verdad? Y algo que podemos notar es que lo que hizo Acab, ¿sabe qué trajo? Consecuencias sobre su descendencia, consecuencias sobre su familia, porque le dijo, toda tu casa destruiré hasta el último varón de tu casa, tanto el siervo como el libre. Veamos que el quebrantar instrucciones va a traer consecuencias a las generaciones, va a traer consecuencias a tu casa, va a traer consecuencias a tu familia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué dice el verso 23. De Jezabel también ha hablado Yahweh, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Qué tremendo esto. Mire, primero la sentencia fue ¿para quién? Para Acab. Y luego dijo, sí, pero para Jezabel también hay una sentencia, también hay un juicio. Recordemos en el huerto del Edén, ¿verdad? Todos conocemos que fue Eva la que tomó el fruto, pero ¿a quién se dirigió el Eterno? Al varón, ¿sí? Entonces, vemos acá que le dijo, de Jezabel también hablado, o sea, para ella también hay una sentencia, ¿verdad? Pero primero vino para Acab. Verso 24. El que de Acab fuera muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuera muerto en el campo, lo comerán las aves de los cielos. Mire, qué tremendo. Esto me llevó a mirar Torah. Ya les voy a decir. La descendencia de Acab iba a ser maldita
en el campo o en la ciudad. Donde quiera que fuere, portaba una maldición, una sentencia de muerte. A todos les gusta, ¿verdad? Deuteronomio 28, que habla sobre la obediencia, las bendiciones de la obediencia. Pero no olvidemos leer las consecuencias de la desobediencia. Así como en Deuteronomio 28:6 habla que serás bendito en la ciudad y bendito en el campo, también Deuteronomio 28:16 dice, maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Tremendo. Al que obedece las instrucciones, bendito en el campo y en la ciudad. O sea, bendito quiere decir bendecido, fructífero, próspero. Pero al que no obedece, al que quebranta, acá le estaba dando esta sentencia. Lo que está escrito en Torá. No le dijo otra cosa, sino lo que está escrito. Van a ser muertos. En la ciudad le van a comer los perros. Y el que fuera muerto en el campo, lo van a comer las aves de los cielos. O sea, donde quiera que iban, en el campo o en la ciudad, iban a encontrar la muerte. Y esto pasa con personas que piensan que moverse de un lugar a otro, ¿verdad?, se les quita la maldición que portan. Eso no se quita, ni orando, ni diciendo fuera, ni diciendo yo quebranto. Las maldiciones se rompen obedeciendo. Verso 25 dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Mire, en otras palabras dice, porque su mujer lo extraviaba. Y esto me llevó a pensar qué importante es la influencia de una mujer en la casa, o sea, al lado del esposo. Una mujer va a traer influencia para bien o para mal. No hay término medio, ¿verdad? Yo digo, una Jezabel al lado de un Acab, o una Abigail al lado de un David. Una mujer virtuosa va a ser una bendición en su casa. Qué importante es que nosotros podamos entender el rol que el Padre nos ha dado en la casa. Esta mujer en el palacio, aunque estaba en el palacio, era una mujer que llevaba a su marido a extraviarlo de la fe, a extraviarlo de que obedezca las instrucciones del Creador. Necesitamos ser esas mujeres que llevamos a nuestro esposo a la obediencia, a que obedezca los mandatos de nuestro Abba Kadosh. Vamos a ver qué pasa más adelante. ¿Por qué dijo que lo incitaba? Porque ella era la que lo hacía ir tras los ídolos. Recordemos que ella lo llevaba a la idolatría, ¿verdad? Y esto también es un quebrantar de mandatos, es un quebrantamiento de mandato porque lo dice Éxodo capítulo 20, verso 1 y 2, ¿verdad? Y en este tiempo no es la excepción. El espíritu de Jezabel está llevando a mucho pueblo a quebrantar las instrucciones, ¿sí? Y verso 27, vamos a ver qué dice. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Tremendo. Esta sentencia que vino con Acab fue diferente a la que le trajo el profeta cuando Acab dejó libre al sirio, al rey sirio. Esta sentencia que ahora le envía el Creador le dio con señales. Y recuerde que también implicaba a su descendencia. Cuando él escucha todo esto que implicó a su descendencia, ahora sí se humilló. Es decir, cuando dice rasgó sus vestidos, puso cilicio, ayunó y se humilló, él en ese momento le dijo, Padre, he pecado. ¿Sí? Y pudimos ver por esta palabra que mucho pueblo creyente está en esa condición, esperando que venga el juicio y el juicio de muerte para reconocer el pecado. Esperando que venga el juicio, ¿verdad?, del fin, por decirlo así, para reconocer el pecado. Sí, acá dice que se humilló, pero ya tenía un juicio de muerte. No solo para él, sino para él, para sus hijos, para su casa, para su descendencia, para Jezabel, su mujer. Verso 28.
Entonces vino palabra de Yahweh a Elías Tisbita. Nuevamente el Creador le habla a Elías y le dice: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, sino en los días de su hijo. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Hay algo interesante en esta porción. Muchas veces nosotros nos hemos quizás equivocado y creemos que un arrepentimiento o un ayuno, por decirlo así, es para quebrantar el brazo del Todopoderoso. El Padre Eterno ve nuestro corazón. Si vemos en esta porción, Yahweh le dice a su profeta Elías: ¿no has visto acá? No has visto no era algo visible, no era el rostro de Acab, ¿verdad? Era lo que en Acab se estaba manifestando, un teshuva. Y resulta que él se arrepiente por la sentencia de muerte, ¿verdad? Pero el Todopoderoso le da una palabra para que le lleve Elías y le dice: dile que no traeré el juicio en sus días, sino que el juicio de muerte va a ser en los días de su hijo. Mire que el Padre Eterno conoce un corazón. El corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Pero hay algo acá. El Todopoderoso no quitó la sentencia de muerte de Acab. Lo que hizo fue que no sería en los días de Acab, sino en los días de su hijo. Entonces, no quitó el juicio, porque muchas veces creemos que vamos a quitar el juicio por un ayuno, por algo que hacemos. Muchas veces el Padre declaró su juicio y su juicio está dictado. Su juicio está dado. Lo que hizo fue extenderle el tiempo, por decirlo así, en que llegue el juicio. No sería en el tiempo de Acab, sino en el tiempo de su generación. ¿Sí? Entonces, ¿qué me lleva a mirar esto? La idolatría, porque ese era el pecado de Acab. La idolatría trae juicio sobre la tierra. La idolatría va a traer juicio. Muchas veces sí, el ayuno, el arrepentimiento, ¿verdad? Va a hacer que el Padre prolongue, extienda el plazo, el tiempo, por decirlo así, pero el juicio va a llegar. Lo que está aconteciendo en este tiempo. Podemos estar orando por nuestras naciones, podemos estar ayunando, pero ciertamente le voy a decir algo de lo que he recibido. La espada va a llegar. Oremos, porque es mejor caer en las manos de Yahweh que en las manos del hombre. Oremos porque Él guarde a su pueblo, pero la espada está desenvainada. Entonces vemos acá que nosotros necesitamos cuidar la herencia. Sí, vemos acá un Nabot que no quebrantó instrucciones, que se mantuvo firme. Pero ¿qué pasará con aquellos que no están firmes como Nabot? Y que cuando llega la propuesta, cedemos. Cuando llega la propuesta de cuando el enemigo quiere tomar lo que es tuyo y lo entregas. Aunque parezca hermoso, aunque parezca a la vista agradable, tenga temor del Abacadosh. Tengamos ese temor reverente a nuestro Padre de no quebrantar instrucciones, de no quebrantar lo que escrito está, porque las consecuencias no van a ser solo para nosotros, sino para nuestra descendencia. Amén. Que el Todopoderoso los continúe bendiciendo a todos. Que tengan una noche en descanso, en Shalom, en nuestro Abba Kadosh. Shalom, shalom para todos. Un fuerte abrazo.